Jennifer Pedraza rompe el silencio y responsabiliza a Gustavo Petro. No es una víctima, tiene responsabilidad política. La vida política en Colombia no da tregua, y en las últimas semanas el ambiente ha estado más cargado que de costumbre. Las tensiones internas dentro del gobierno, los escándalos de presunta corrupción, las acusaciones cruzadas y los cuestionamientos éticos han marcado la agenda nacional. Y en medio de ese torbellino, una figura ha sobresalido por la firmeza y claridad de sus palabras, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien lanzó un mensaje claro, directo y sin ambigüedades: el presidente Gustavo Petro no puede ser visto como una víctima de su entorno, él es, por el contrario, responsable político de las decisiones que ha tomado y de los actores que ha elegido para gobernar. La declaración de Pedraza surge como respuesta a una carta que el excanciller Álvaro Leiva le envió al propio presidente Petro. En esa misiva, Leiva hace un llamado dramático al mandatario, expresando preocupaciones profundas no solo sobre la gestión de gobierno, sino también sobre su estado personal, llegando incluso a sugerir que el jefe de Estado podría estar enfrentando un problema de consumo de drogas que estaría afectando su capacidad de gobernar. El documento, que se filtró a la opinión pública, generó una ola de reacciones. En él, Leiva no se limita a hablar del supuesto consumo problemático de estupefacientes por parte del presidente, también lanza fuertes acusaciones contra varias figuras clave del gobierno, a quienes señala de aprovecharse de la situación personal de Petro para acumular poder e influir de manera desmedida en las decisiones del Ejecutivo. Entre estos nombres figuran Armando Benedetti, actual ministro del Interior, Laura Sarabia, canciller y exjefa de gabinete, y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Petro. Para Leiva, estos funcionarios han actuado con un nivel de autonomía e influencia que sobrepasa los límites normales de sus cargos, convirtiéndose en verdaderos operadores políticos dentro del corazón del gobierno. En su carta, el exministro llega a afirmar que Benedetti, en particular, estaría atravesando una grave situación de adicción a sustancias psicoactivas, lo que, según él, habría sido evidente durante una conversación privada sostenida entre ambos. Leiva describe al ministro como un enfermo y lamenta que el presidente haya permitido que alguien en esas condiciones asuma una cartera tan importante como el Ministerio del Interior. Pero donde Leiva ve a un presidente manipulado y superado por sus circunstancias, Jennifer Pedraza ve algo completamente diferente. Para la congresista, resulta inaceptable que se intente retratar al presidente Petro como una especie de rehén de su propio gobierno. En su opinión, es el mismo mandatario quien ha tomado las decisiones que lo han llevado a esta situación, y debe responder políticamente por ellas. Me aparto completamente de las voces que pretenden mostrar al presidente como una víctima indefensa, afirmó Pedraza en entrevista con Semana. No se puede gobernar a un país desde la pasividad o la desconexión. Si el presidente no tiene el control de su propio gobierno, entonces debe reconocerlo ante el país y dar un paso al costado. Pero mientras esté al mando, debe asumir su responsabilidad con firmeza. Estas palabras han resonado con fuerza en la opinión pública, especialmente porque Pedraza no es una figura de oposición tradicional. Su postura crítica no nace de intereses partidistas, sino de una preocupación genuina por el rumbo que está tomando el país. Y precisamente por eso su voz se ha convertido en una de las más respetadas dentro del Congreso, incluso entre quienes militan en otras vertientes ideológicas. El poder detrás del poder, Benedetti, Sarabia y Roa. Una de las críticas más contundentes que hace Pedraza tiene que ver con el papel que cumplen ciertos funcionarios dentro del actual gobierno. Para ella, figuras como Armando Benedetti y Laura Sarabia no representan el cambio que el presidente prometió durante su campaña, sino todo lo contrario, son exponentes de una política tradicional, clientelista, pragmática y en muchos casos contaminada por intereses particulares. Estos funcionarios no llegaron al gobierno por mérito, sino por conveniencia política. Y lo peor es que están tomando decisiones que afectan profundamente el rumbo del país, sin que exista una rendición de cuentas real, explicó. El caso de Armando Benedetti es especialmente emblemático. Desde que asumió como ministro del Interior, ha estado envuelto en múltiples polémicas, algunas de ellas relacionadas con posibles manejos irregulares de recursos en la campaña presidencial. Una de las más graves surgió a partir de unas grabaciones filtradas por la revista Semana, en las que supuestamente se le escucha hablando sobre inyecciones de dinero millonarias, presuntamente no declaradas, para financiar la campaña de Petro. Aunque Benedetti ha intentado desmentir estas afirmaciones, lo cierto es que las grabaciones existen y han sido objeto de atención por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Pero más allá del escándalo puntual,
lo que preocupa a voces como la de Pedraza es la permanencia de Benedetti en el gobierno, pese a todo el ruido que lo rodea. ¿Cómo es posible que con tantas dudas e investigaciones encima, el presidente lo mantenga en el cargo?, se preguntó la congresista. Eso demuestra que el problema no es Benedetti en sí, sino la decisión política del presidente de sostenerlo, lo cual es aún más grave. Laura Sarabia, por su parte, ha estado en el centro de otra controversia importante. Luego de un escándalo en el que se vio involucrada por presuntas interceptaciones ilegales a una exniñera de su hijo, renunció temporalmente al cargo de jefa de gabinete, pero poco después fue reincorporada como canciller. Esta reincorporación fue vista por muchos como un acto de desafío frente a las instituciones y la opinión pública, y generó aún más sospechas sobre el tipo de lealtades que priman dentro del gobierno. Y en el caso de Ricardo Roa, las alertas se han encendido por su doble rol como exgerente de la campaña presidencial y actual presidente de Ecopetrol. Esta combinación ha despertado inquietudes sobre posibles conflictos de interés, especialmente ante la falta de claridad sobre el origen de los recursos utilizados durante la contienda electoral. Responsabilidad política, una exigencia democrática. El concepto de responsabilidad política ha sido un pilar en el discurso de Jennifer Pedraza. Para ella, no se trata simplemente de una cuestión moral o ética, sino de una exigencia democrática fundamental. Cuando una figura pública asume un cargo de alta responsabilidad, también debe estar dispuesta a rendir cuentas por sus decisiones, errores y omisiones. El presidente tiene la facultad constitucional de nombrar y remover ministros. Si elige rodearse de personas que están siendo investigadas o que han demostrado comportamientos reprochables, entonces debe asumir la consecuencia política de esas decisiones, sentenció Pedraza. Esta afirmación cobra aún más relevancia cuando se considera el contexto actual de la administración Petro, caracterizado por una creciente pérdida de confianza de la ciudadanía, múltiples crisis de gobernabilidad y una fragmentación dentro del propio pacto histórico, la coalición que lo llevó al poder. Incluso dentro de ese bloque político han surgido voces que cuestionan la falta de coherencia entre el discurso de cambio y las prácticas reales del gobierno. ¿Un proyecto político en riesgo? El verdadero trasfondo de esta discusión no es solo la figura del presidente ni sus ministros más cercanos. Lo que está en juego es la credibilidad de un proyecto político que prometió transformar las bases mismas del sistema colombiano. Petro llegó al poder como el primer presidente de izquierda en la historia del país, con una narrativa centrada en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la superación del modelo neoliberal. Pero esa narrativa parece hoy estar en entredicho. Para Pedraza, el mayor riesgo es que los ciudadanos pierdan la fe no solo en este gobierno, sino en la posibilidad misma del cambio. Cuando las promesas se traicionan, lo que queda es la frustración. Y esa frustración puede alimentar el cinismo, la apatía o incluso la radicalización política, advirtió. Por eso insiste en que aún hay tiempo para rectificar el rumbo, pero eso solo será posible si el presidente reconoce sus errores y asume su rol con mayor claridad y transparencia. No podemos seguir atrapados en la lógica del todo vale. La política necesita principios, límites y una profunda vocación de servicio público, concluyó. Un llamado a la ciudadanía. La intervención de Jennifer Pedraza no es simplemente una crítica más dentro del paisaje político colombiano. Es, sobre todo, una invitación a repensar la manera en que se ejerce el poder y se construye la democracia. En un país históricamente marcado por la corrupción, el clientelismo y la desconfianza hacia las instituciones, voces como la suya representan una esperanza de renovación ética y política. Y en ese sentido, la ciudadanía también tiene un papel clave. La vigilancia social, la exigencia de transparencia y la participación activa son fundamentales para fortalecer la democracia. Porque un país no cambia solo con discursos, cambia cuando sus ciudadanos se apropian del debate público y exigen coherencia a quienes los gobiernan. Si te interesa seguir explorando las verdades incómodas del poder en Colombia, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir nuestras actualizaciones. También te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el presidente Gustavo Petro debe asumir una mayor responsabilidad política por las decisiones de su gobierno, o piensas que ha sido víctima de su entorno? Queremos conocer tu punto de vista.